Pasaron 4 días desde la asunción del nuevo gobierno y ya tenemos ante nosotros un plan de ajuste feroz contra los trabajadores y las trabajadoras, los pobres y la clase media. La orientación general es clarísima y ya se empiezan a sentir los principales efectos en la inflación, ya lo empiezan a sentir los principales afectados y también lo empiezan a festejar los ganadores. El objetivo esencial se puede sintetizar en una fenomenal transferencia de ingresos desde las mayorías populares hacia las fracciones o distintas fracciones de las clases dominantes, el complejo agroexportador en primer lugar, el principal beneficiario o beneficiado por la devaluación, muchos otros sectores de los grandes empresarios porque se licúa el salario, la devaluación provoca y la inflación una licuación del salario, hubo un aumento del 118% del precio del dólar. Y bueno, los acreedores de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional en primer lugar porque gran parte del plan está ordenado en función de pagar la deuda fraudulenta. A esto también hay que agregar otras medidas que ya se conocen y que van en la misma dirección. La decisión de suprimir la fórmula para el aumento de las jubilaciones y reemplazarla por un monto decidido arbitrariamente por el Ejecutivo, y el impulso a la reinstalación del impuesto a las ganancias aplicado sobre el salario, la famosa cuarta categoría, lo que en los hechos implicaría un recorte salarial para una fracción significativa de los trabajadores formales. Agreguemos que la liberación total a cualquier mínimo control de precios afecta a todos y también muy especialmente a las clases medias. Por ejemplo, con el aumento de las naftas o las empresas de medicina prepaga, para dar dos ejemplos. Lo mismo con la avanzada que se quiere hacer contra la ley de alquileres para rediseñar un esquema que favorezca básicamente a los grandes jugadores del mercado inmobiliario y que perjudique aún más a los inquilinos y las inquilinas. Por último, ojo, porque las medidas que son presentadas como compensatorias, la duplicación de la asignación universal por hijo o el aumento del 50% de la tarjeta alimentar, también implican un ajuste, por la sencilla razón de que esos aumentos serán sensiblemente menores a la inflación. En 2, 3, 4 meses también quedarán licuados. Sin tener en cuenta que el programa Potenciar Trabajo continuará con el mismo presupuesto de 2023 y que implica 73.000 pesos para cada beneficiario, al igual que los empleados y empleadas estatales que supuestamente se les congelaría también el salario. Toda esta redistribución regresiva del ingreso significa la desmentida de una primera gran falacia que dominó la última etapa de la campaña electoral. ¿Por qué? Bueno, porque hay plata. Hay plata que irá a parar a las cuentas del gran capital y saldrá del bolsillo de las mayorías populares. Tan simple como eso. Porque la inflación, y esto lo digo porque escuché gente entrevistada en los móviles de la televisión que decía, bueno, es lo que nos tocó, es lo que hay. Bueno, la inflación no es un fenómeno natural. Es una política deliberada para licuar el salario y los ingresos en general. La segunda falacia que quedó desmentida con este ajuste es que, bueno, una que se repite mucho por estas horas, pero no es menos cierta, el ajuste no lo paga la casta, lo paga el pueblo. Es un ajuste con la casta a favor de la clase dominante y contra las mayorías. Ya de hecho la casta había desaparecido de los discursos de Milei en su asunción, tanto en el Congreso como en la Casa Rosada, y ya empezaba a dar una señal en este sentido. Una tercera desmentida o negación del relato libertariano podríamos vincularla con un combo de medidas y propuestas que cambiaron radicalmente o directamente son relegadas en relación a lo que venían diciendo. Por ejemplo, la dolarización o el cierre del Banco Central. Nuestro entrevistado nos decía, quizás nunca se lo creyó mucho, bueno, pero mucha gente lo votó quizás por eso. Bueno, eso quedó relegado a un segundo plano. De lo primero, de la dolarización, casi ni se habla. Y el segundo, el Banco Central, sigue en pie e incluso manteniendo un cepo al dólar. Lo que Milei en algún momento calificaba como de
colectivismo comunista. La cuestión de las privatizaciones tampoco estuvieron o no están entre los anuncios del ministro Caputo. Ojo, no digo que se hayan borrado de su programa, de su perspectiva, sino que no fueron de la partida por ahora, cuando habían prometido motosierra a lo loco, y eso habla, bueno, en última instancia de una relación de fuerzas. Por eso también dicen que los proyectos que se iban a unificar en una ley ómnibus, en realidad dicen que ahora, metaforizando, van a ir en varias combis. Algo habla también de las complejidades de este proyecto, o los giros de este proyecto. Pero hay otros giros bruscos o cambios que muestran grandes diferencias entre lo prometido y lo agitado en la campaña electoral y lo que se empieza a desplegar desde el gobierno, que va hacia una cuestión, si se quiere, más conceptual. Por ejemplo, alrededor de la suba de impuestos, o de, en el caso de las retenciones, o la reposición del impuesto a la ganancia sobre el salario, o la estatización de deuda, estatización entre comillas, hay un debate que va a hacer el Banco Central con una resolución que sacó ayer, que básicamente implica hacerse cargo de deuda de las empresas privadas con empresas en el extranjero, muchas veces, en muchos casos intrafirma de las mismas empresas que son dueños de ambas, a través de un bono en dólares que se va a cobrar cash en 2027. Más allá de lo técnico, es una intervención del Estado o del Banco Central para salvar una deuda. Estas medidas, los impuestos eran un robo, según Milei, repone impuestos, interviene con el Estado, desmienten esa idea anti-Estado que era presentada, o que el Estado era presentado como un ente que oprimía a todos por igual, y a mucha gente, trabajadores, o de clase media, emprendedores, pongamos, ahogados por impuestos regresivos, le pareció verdadera, real, se identificó en parte con esos planteos. Bueno, Milei, los primeros días del gobierno de Milei demuestran que no viene a luchar contra el Estado que nos oprime a todos. Milei viene a utilizar el Estado para beneficiar directamente a un sector social privilegiado. No es menos Estado, es un Estado de nuevo tipo para beneficiar a los poderosos. Eso va quedando claro. Por último, una cuestión todavía más general, pero que hace al núcleo del planteo ideológico de los libertarianos. Milei no se cansa de repetir la definición que atribuye al famoso Alberto, famoso ahora, ¿no? Porque lo hizo famoso él, Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Esa definición que hacen de ellos mismos. Esto en general va acompañado con el principio de cumplir a rajatabla, como lo dijo en su discurso, con los contratos y las obligaciones contraídas. Hablaba básicamente de la deuda, pero habla de los contratos en general. Bueno, todos estos principios están siendo violentados ferozmente. Empecemos por lo último. Como se preguntó Marcelo Falac, el periodista Marcelo Falac, en su newsletter diario que saca por letra P. Las jubilaciones, la movilidad de las jubilaciones, los salarios, que no deberían licuarse de esta manera demencial, las indemnizaciones o los derechos laborales, la ley de contrato de trabajo, ¿no entra dentro de la categoría de contratos a cumplir a rajatabla? O sea que todos los contratos son iguales, pero algunos para estos liberales son más iguales que los otros. En segundo lugar, tanto el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro como el principio de no agresión están siendo vulnerados salvajemente, porque la violencia y el terror económico son agresivos. La violencia económica y el terror económico son agresivos. Quizá está entre las peores formas de agresión, porque privar de los medios elementales de existencia es la forma más abierta de no respetar, o mejor dicho, de obstaculizar el proyecto de vida del otro. Y la última, sobre la propiedad. Dejo una respuesta fulminante que Marx dedicó, podríamos decir, a todos los Milei de la vida y que se actualiza como nunca por estas horas. Escribió Marx en el Manifiesto Comunista: ustedes se horrorizan de que queramos abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad
La propiedad privada está abolida para las 9/10 partes de sus miembros. Existe precisamente porque no existe para esas 9/10 partes. Nos reprochan, pues, el querer abolir una forma de propiedad que no puede existir a condición de que la inmensa mayoría de la sociedad sea privada de toda propiedad. Dicho y hecho.